Bueno, peque. Toca baño. ¿Qué, a punto? Vamos. Venga, web. Vámonos a nuestro amigo. ¡Ué! Vamos a enjabonar a la perrita antes del baño. Hoy le he puesto un champú que me encanta el olor. Y así gastamos menos agua. Porque el jabón ya va diluido aquí. La, la, la. Qué pequeñaja. ¡Ay! Es que se estaba rascando un montón. A ver. Y he dicho, ¡ay, toca baño! Mirad. Y... es un champú preparado para perros, ¿eh? Eso quiere decir que aunque se lo coma, como está haciendo ahora, no pasa nada de nada. Hay que asegurar que ponemos jabón en todas partes. Eso, che. Princesa, me he quedado sin pelo. Ha pasado de pelo, mucho pelo. Mirad, a ver, mirad, ¿veis aquí? El momento en que hago así, que ya le había puesto, y hemos pasado de tener mucho pelo a poco pelo. Este es el jabón. Sí, también ahorramos, que tenemos que ahorrar en agua, y el jabón también es caro, el de perro. Así que... Yep. Princesita. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo jabón. Se lo estoy tirando directamente. Ué. De acuerdo. Aquí. Barriguita. Uy, esperad. Ahí. Ay. Esto gusta de la barriga. La barriguita. Después, a ver, ponemos al perrito. Le mandamos un pelín la patita. No dejemos que se gire el perro porque ella lo hace precisamente porque quiere que no lo hagamos. Ya. Si no os deja, otro truco es hacer lo siguiente. Mano, el jabón, dejo al patito y lo ponemos hacia adentro y hacia donde nosotros queramos. ¿De acuerdo? En la salchita me falta una patita, que es esa de ahí, con lo cual mirad qué cantidad de jabón. Cojo la patita y ¿veis? Ya humedece directamente. Aquí, para los que queráis saber lo que es el vaciar las glándulas anales, deciros que no deberíais hacerlo, ¿vale? Pero que las glándulas anales están aquí
Y si tocáis aquí y sale algo, así, así y así, ¿vale? Es que tiene que salir. Si no, no apretéis, porque las glándulas anales tienen la función de hacer que el perro pueda mostrar sus olores a sus amigos. ¿Sabes esto tan divertido que hacen los perros? De tú me hueles, yo te huelo. Hay una función. Así que, y lo que tenemos que hacer es ella, que note que esto le encanta, así que terminar en positivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No os puedo leer muy bien, ¿vale? Porque os tengo el teléfono muy cerca de la cara para que vosotros podáis ver a la perrita. Vale. Y la estoy bañando ahora. El champú debe dejarse actuar. Vale. Sé que me estás preguntando algo, pero no sé muy bien qué es lo que me estás preguntando ahora mismo. Lo importante es que no os dejáis ninguna parte. ¿De acuerdo? No levantéis la pata. La pena es que no me graba esto, pero la pata no se tiene que levantar mucho, ¿vale? Os parece más en el vídeo que lo que hago realmente, pero vale. Ay, que los vídeos a veces cuestan, ¿eh? Cuesta de grabar. Bueno, ¿qué es? Solchi, ¿vamos a quitar el champú? Venga, vamos a dejar a nuestro amigo el patito. Aquí lo dejamos bien, quédate quieto. Y tú, muévete. Sí, yo sé que me hará caso. Si le digo que se quede quieta, no lo va a hacer. Pero si le digo que se mueva, fijo. A ver. A ver. El agua. Templada, ¿vale? Ni muy caliente ni muy fría. Después de dejar el jabón actuar. Ella es una perrita que se mueve mucho. ¡Uy! Espérate. Muy bien. Que se mueve un montón. Ven aquí, ven. La cojo así porque es lo que me hace. Siempre le gusta estar de pie. Entonces, como le gusta a ella, no la voy a contradecir. Y lo que intento, ¿veis? Alrededor del cuello. Muy bien. Le voy a dejar que ponga la patita. Aquí, hasta aquí, ¿veis? Cabeza, justo detrás. Muy bien. Vamos al otro lado. Para pasar al otro lado nos movemos nosotros. Patita delantera. Tenéis que coger un sistema de baño. Y ya os cuento. La voy a bañar, voy a mirar lo larga que está. Y en función de lo larga que la vea, voy a cortar hoy. Si quiero hacer un vídeo de cómo ir más rápido en la peluquería. Y quiero ver la densidad real que tiene la perrita. Aparte, que se ha estado rascando y eso no lo puede permitir ella. Vale, carita, que es donde la mayor parte de gente no sabe. Vale, ¿veis? No pongo en el ojo, ¿sí? Aquí. Vale. Aquí. Arriba. De otro lado. Vale. Cambio de mano. Hop. Ahora la derecha coge por aquí. Muy bien. Vale. Morrito. Arriba. Boca cerrada. Vale. ¿Veis? Aquí mi dedo evita que entre agua a la nariz. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Solcheta. Te estás portando muy bien. ¿Cómo sé si el perro ya le he quitado el champú? Pues sencillamente porque el toque realmente es mucho más áspero cuando ya le he quitado el jabón que cuando no, ¿vale? Si no, lo mejor es, mirad, pasáis el agua y hacéis así. Si veis burbujitas, es que le falta quitar jabón. Si no, no. Y aparte, también te digo una cosa, si no estáis seguros, pasadle agua, no pasa nada.
Un poquito más y ya está. Siguiente punto de hoy. ¿Qué es Solchita? Sí, ya sé. Vale, presecado. Se trata de quitar, estoy apretando sin hacer daño, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí, aprieto un pelín aquí en el cuerpo, la colita, una patita, otra patita. Uy, espérate, que la cámara no me deja ver muy bien, pero bueno, y me está diciendo que esto no es vertical. Solchi, estamos perdiendo la verticalidad tuya. Aquí tenemos dos secadores. Este es el secador expulsador, secador. Aquí tenemos lo que más le gusta a este pequeñaja. Ahora veréis lo que hace. Le encanta restregarse. Yep. Esto es lo que más le gusta a ella cuando sale del baño. Entonces yo la dejo que disfrute, simplemente la contengo para que no se tire fuera. ¿Sí? ¿Qué, Solchi? Sí. Vale. Muy bien. Yep. ¿Qué? Sí, está guay, ¿eh? La dejo sacar sus tres. Se me está secando ya solita, un poco. Como podéis ver. Esta es eficacia, Solchi. Dale, sécate. Sí, pero tengo una mala noticia para ti, Solchi. Eso no evita el secador. Porque además, aquí detrás, ¿veis? Tiene algún nudito, tiene. No se ve muy... Bueno, sí, mira, se ve aquí. ¿Es esto que se junta? Es que esto está un poco nudado. Tampoco mucho, ¿eh? Obviamente la Solchi no es un perro nudo. Bueno, pues ya veis lo que le gusta. Ahora vamos. Bueno, ya has buscado el suelo y todo. Rasca. Venga, Peque. Aquí. Uy. A ver, aquí. Ay. La carita de la Solchita. ¿No quiere mirar? ¿No quieres mirarnos? Solchi. Sí. Bueno, pues ahora os cuento. Voy a secar, ¿vale? La cara no, por favor. La cara lo último, ¿vale? Se trata de secar rápido lo que se pueda y después del expulsador el secador. ¿Por qué? Porque este pelo corto lo que queremos es tirarlo rápido y el resto ya lo haremos con el secador este, ¿vale? Vámonos. Esto no le va a gustar, advierto. Entonces, ¿cómo no le va a gustar? Porque ella es muy reactiva con los secadores. Antes de abrir el secador, ¿vale? Cogemos al perro, ¿vale? No me hagáis que os vais y de repente el perro salta y se os mete el ostión. No. Vámonos. Estoy mirando porque también tengo otra cosa aquí, pero no la veo. Me he ido unos días a casa y cuando he vuelto han desaparecido cosas. Amigo, ya lo tengo. Os podéis comprar esto, vale muy poco, creo que son 5 o 10 euros como mucho. Esto es una banda antirruidos. Truco para ponerlo, me lo pongo yo. Delante de las orejitas, cojo la carita, cling, orejas tapadas. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Vale. Entonces, mano aquí. Cojo esto. Si esto no lo tenéis bien cogido, os va a dar vueltas y asusta a los perros sobre todo. Con lo cual, lo que os diría es, cojo la pata, meto esto aquí y el secador, ¿vale? Lo pongo al mínimo. Suele estar en el máximo siempre, porque lo solemos dejar aquí,
¿vale? Cuando hemos terminado, pero acordaros, mínimo y enciendo, ¿vale? Voy a encender, pero tengo cogida a la perrita, ¿vale? Si hace falta, dejo el secador, me ocupo de la perra, ¿vale? Venga, vamos al proceso. Vale, mirad, tan tranquila. Voy a empezar con ella a ver si esto... Al principio este aire está frío, pero se va calentando a medida que se usa, ¿vale? Entonces empiezo, veo que ella está tranquila, pues voy a aprovechar. Vale, siguiente cosa que veo mucho, esto. No hace falta ir rápido, esto no te ayuda en nada, ¿vale? Lo mejor es ir mirando, porque esto te ayuda a ver los nudos, ¿sí? Voy a subirlo un pelín para que tenga un poco más de fuerza, porque fijaros aquí, ¿lo veis aquí? Aquí hay nudo y lo que voy a intentar es estirarlo al máximo, ¿vale? Aquí hay otro nudito, voy a intentar estirarlo al máximo. Ya aquí directamente, ¿vale? Se me está poniendo un pelín más bravita, pero tampoco mucho. Lo importante es ir a piel, ¿veis? Cuando decimos que los perros nudos se ven, ¿veis? Porque ¿veis cómo tiene algún nudo? Pero sobre todo veo la piel. Si tuviera nudos, no vería la piel. Nudos fuertes, quiero decir, ¿eh? Venga, voy a un poco más. Un poco más quiere decir, cojo al perro, me vengo aquí. Vale, siguiente nivel de ruido. ¿Tolera bien? Sí, bueno, pero no le gusta, ¿eh? Ajá, ha desestresado un pelín. Vale. Aquí es importante que si el perro no está cómodo, no movamos mucho el secador. ¿Vale? ¿Para qué necesitas mover el secador? ¿Es para el secado? No, pues ¿para qué lo mueves? Mirad, aquí hay un nudo. Uy, aquí hay un nudo. Vale. Muy bien. ¿Veis el nudo? Aquí. Esperad. Aquí. Es esto de aquí. Vale. Mirad, ¿veis aquí? Se ha estado rascando porque le picaba aquí. Es muy posible que estos sean pulgas. ¿O dónde está? Que es la base de la cola. ¿Lo veis? A ver si lo vemos. Es aquí. Ahí. Lo que tiene irse de unos días de casa, que la perra te coge un poco de pulis. Feliz. ¡Hala! Bien. Y después otra cosa, ¿qué queremos? Que el pelo vaya vertical. Pues mejor si puedes, mira, nudo. Nudo importante, a ver si puedo ahí enfocarlo, ¿veis? Nudo. Este nudo no es un nudo que pueda deshacer con el aire.
intento subir el pelo hacia arriba, que coja volumen. ¿Veis? No hay nudos porque si no lo estaríais viendo. Se me ha caído la toalla. Lo que estoy haciendo es abrir, fijaros, ¿veis? Se me mezcla, abro. En función de dónde ponéis el secador, ¿veis? Más o menos. ¿Veis ahí el nudo? Aquí y aquí. Mirad, ahí y ahí. Y aquí tenéis el que se ha rascado. ¿Veis? Mirad. Ahí. ¿Veis? Como más lejos, más se abre. Fijaros. Lejos, ¿lo veis? Mirad, ¿veis? En la piel. Cerca. Mirad, se riza, se riza. Se riza. ¿Veis? Se riza aquí y aquí. Perfecto. Para cerrar. ¡Pum! Ya está. Ahora lo único que voy a hacer es cambiar de enchufe. Aquí tengo un enchufe, tiro y otro enchufe. Up. Espérate, que estoy mirando la pantalla y no miro dónde estoy poniendo el enchufe. Vale, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, la carita no la hemos tocado, precisamente por esto. La cara es lo que todos queremos que quede bonita, que la podamos cortar, etc, etc. Entonces, es súper importante que quede bien estirada. Para ello, lo que voy a hacer es
levantar por aquí, espera, voy, hop, ahí, voy a pedirle al perro que esté así y voy a cepillar así hacia la cara. Después ya me ocupará del resto. De momento las raíces ya están secadas, con lo cual cuando cepille quedará bien estorado, bien pomposo, ¿de acuerdo? Venga, vámonos. Bueno, yo voy a coger, tengo un montón de cepillos, esperad que os comparto. Ajá. Vale, tengo un montón de cepillos, ¿vale? Os los enseñé todos en... Bueno, tengo aún más, ¿eh? Estos son los únicos que tengo aquí como de apoyo para cuando trabajo. Tengo de diferentes tamaños, ¿vale? Y de diferentes longitudes en lo que sería este pin, ¿vale? Entonces, a mí personalmente cuando cepillo, ¿vale? Perros con el pelo tan largo, porque fijaros, este pelo, aunque no está bien rizado, no está bien estirado, me llega hasta aquí, o sea, tengo esto de pelo. Entonces, si uso un pin muy bajo, o puede ser este, ¿vale? Tengo que apretar hacia la piel para poder estirarlo, mientras que con este puedo hacer así y es aquí que estoy estirando. ¿Veis cómo estira esto? Y el trabajo se lo lleva esto, perdona, normalmente no lo hago así y por eso le molesta, pero lo que pasa es que esto lo vas cepillando así y no estás apretando contra la piel ni puedes rascar la piel que está aquí debajo, ¿vale? Ahora os lo enseño en acción, bien hecho, no como he hecho ahora. Pero bueno, os quería enseñar la diferencia. Con este no puedes hacer esto porque realmente es demasiado corto, no está preparado. Uno es redondo, el otro es recto. ¿Veis las diferencias? Si no, también lo tenéis explicado en unos vídeos que publicaré las próximas semanas, las que os explico toda la diferencia entre los cepillos. Bueno, voy a guardar esto, voy a poner mis peines y ala, aquí, donde tengo, ¿veis? Tengo todo aquí organizado para que no me deje nada. Entonces, voy a levantar un poco el secador y os voy a explicar los secadores. Cuando compréis un secador es importante que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale? Y es que los secadores expulsadores son diferentes a los secadores. Vale, ¿qué es la diferencia entre un secador y un expulsador? Pues el expulsador normalmente expulsa aire, se va calentando a medida que va sacando aire, pero no puedes regular la temperatura normalmente del aire. Mientras que los secadores, que son manos libres, puedes regular tanto la temperatura del aire como la velocidad en la que sale el aire. ¿Vale? Entonces, personalmente, un secador de pie para mí es vital, ¿vale? Aunque ahora hay uno que os he enseñado hace unos días, que es de cuello, que me tiene el corazón robado, ¿vale? Lo tenéis en el vídeo de Pomerania, lo podéis ver. Y así me decís, vale, vamos a hacer lo de la carita, ¿vale? Entonces, simplemente le aprieto un poco la nariz y ella ya sabe de qué va. Vale, entonces cojo aquí y lo que voy a hacer es cepillar por capas. Quiere decir que voy a ir cepillando así, ¿sí? Importante, ¿vale? Yo ya estoy acostumbrada, pero mucha gente no lo piensa y lo hace. A ver, mirad, yo hago así, ¿vale? ¿Veis que no hago esto? ¿Vale? ¿Por qué? La diferencia es que este trabajo repetitivo a lo largo de muchos perros hace que te duela aquí. Por eso es importante que te acostumbres a hacer esto. ¿Veis? Realmente esto no lo estoy moviendo. ¿Es importante? Ahora mismo para hacer este trabajo no, pero cuando lleves 10 perros por un mes, me lo vas a agradecer. Bueno, ya sin más. Vámonos. Otra cosa que acabo de hacer, que no lo he hecho bien, y os lo digo para que no aprendáis de mí, porque me pasan como muchos peluqueros. A veces dejamos las cosas así. No dejéis el peine así porque os cascaréis las púas, ¿vale? Lo mejor es dejarlas así, pero todos en el directo, en el momento de trabajar, nos olvidamos y tiramos esto. En la vida se me ocurriría hacerlo con la tijera, pero a veces con los peines me pasa, ¿vale? Entonces, vámonos. Voy a regular aquí, ¿vale? Voy a abrir, veis que está abierto. Hop.
Voy a regular la temperatura. Espérate. A ver si lo veo. Ay, espera. 1. Vale. Voy a ponerlo a medio. Y aquí le voy a poner un poco más de temperatura. ¿Va? Ahí de velocidad. Vale. Ve. Primero. Es así. ¿Vale? Hop. Hop. Muy bien. Tiro un poco más para allá. Y voy a estiro con este dedo para aquí, ¿vale? Hop. Vale. ¿Os fijáis? Aquí hay un pequeño nudo, lo estoy notando en el peine. Es normal, estamos llegando a una zona donde hay las orejas. Una oreja está aquí, no sé si la veis, y la otra estará aquí. Vale, cuando llegamos a las orejas, suele ser una zona donde mucha gente tiene los collares y suele ser una zona donde hay mucho nudo, ¿vale? Entonces, primero, aseguraros de que estos pequeños nuditos que hay aquí o más grandes nuditos no están, ¿vale? Y vais quitando poco a poco, ¿veis? Con las púas voy sacando poco a poco, ¿sí? No se trata de hacer de golpe, se trata de secar, ¿vale? Y al perro simplemente le muevo un poco la cabeza. Al principio le molestará porque no está acostumbrado, pero no se trata de rascar ni de apretar, se trata de como si alguien te coge de la mano un poco para que hagas una idea, ¿vale? Y entonces si aquí ves un nudo, como por ejemplo estoy viendo aquí, ¿lo veis que se me está moviendo por aquí un nudo? Asegúrate de sacarlo, ¿vale? He visto mucha gente que utiliza la carda, sino un peine metálico para sacarlo. Claro, si yo estoy haciendo esto y le empieza a tirar el perro, tiene una mala asociación, ¿de acuerdo? Entonces, no lo hagáis, es en beneficio vuestro, ¿eh? Vale, ¿veis? O sea, aquí, si veis, mirad, ¿veis? A ver, voy a intentar hacerlo así, ¿veis? No hace falta hacer mucho así, simplemente con que hagáis así, sube, baja, ya está. Oreja, vale. Oreja tiene truco. Si el perro es como este, que no le gustan nada los ruidos, consejo, mano en la orejita, ¿sí? Y entonces acercáis el secador y la apoyáis, estoy en el cuello suyo, ¿sí? Para hacer el interior. Muchas veces la gente hace el exterior, pero se olvida del interior. Entonces, simplemente por ponerla en el dedo dentro de la oreja, obviamente no de golpe, no apretando, no, ¿eh? Dulcemente, por favor, no me seáis malos. No se trata de hacer daño al perro, ¿vale? Aquí estoy notando un nudo, pues ¿qué puedo hacer? Me vengo aquí, lo paso adelante, mirad, up, aquí, pongo aquí, ¿vale? Muy bien. Y esta parte de momento la dejo porque me voy a secar esta parte de aquí. Yo normalmente si no estuviera grabando ya me habría pasado al otro lado, pero es que no puedo mirar la grabación a la vez que hacer el otro lado, ¿vale? Porque normalmente hago un lado y el otro. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer es dejar esto aquí, up, up, y tiro. Muy bien. Yo porque soy ambidiestra, ¿vale? Puedo hacer esto, situando el perro. Os diría que esto es cuestión de que
empecéis y veréis que es más fácil de lo que parece. ¿Vale? Mira, ya se me ha escapado la niña. Yo mirando donde no tenía que mirar, ya se me ha ido. Bueno, pues ahora, como ya se me ha escapado la niña, voy a tener que ir rápido para que se me seque bien. ¿Vale? Aquí tengo el dedo en el ojo, fijaros, dedo, ojo. No aprieto, por favor. Es simplemente una marca para saber dónde tengo el ojo y no ponerle la carga donde no toca. ¿Sabes? Es simplemente una guía de dónde no debo pasar y a dónde no debo poner la carga. ¿Vale? Entonces aquí me vengo por aquí, quiero hacer esta parte, poco a poco levanto. Muy bien. Lo mismo para aquí. Aquí el otro lado es diferente. ¿Por qué me gustan tanto los secadores estos? Porque giras y ya le estás enchufando justo donde quieres, que es esta parte. Aquí tienes el dedo en el ojo, la parte del ojo que es tu vía. Vale. Entonces aquí, fijaros el ojo. Muy bien. Y ahora puedo entrarme bajando el secador así en esta parte de aquí, que es donde ahora tengo un poco de nudo. Muy bien. Muy bien. Lo que os diría es que cuando terminéis de hacerlo, ¿vale? Tiráis el perro, el secador, lo direccionáis hacia arriba, porque dime, ¿qué buscamos en un caniche? Que quede pomposo, ¿no? Pelo para arriba. Pues porque lo cepillamos para abajo, muchos. ¿Vale? Porque una cosa es hacer así, ahora, pero este pelo tiene que ir para allá. Este para allá. Ajá. Pues vamos a levantarlo. Este pelo ya estaba casi seco de la anterior pasada, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así. Porque, ¿veis cómo pongo la mano debajo? Y ahora el secador, que es de manos libres, me permite ir modificando y quitando los nuditos. Muy bien. Aquí, nudo importante. ¿Lo veis? Aquí hay nudos. Aquí me gustaría cambiar de cepillo porque veréis, este nudo no tiene mucha fuerza, este peine no tiene mucha fuerza. En cambio, este otro, que es igual, pero un pelín más corto, tiene un poco más. Entonces, me ayuda más a quitar. ¿Veis? Mirad. Rasca un pelín más. Mirad, ¿veis? Aquí cojo, hago así. Muy posiblemente el nudo salga. Personalmente esto ya me gusta a mí, pero es porque esta zona es como mucho más corta que esta.
y me da como un poco más de fuerza. Entonces es algo que he acostumbrado, pero esto cada uno. Lo que se trata es de no cepillar zonas que puedas hacer daño con algo que, porque fijaros que aquí mi perrita se ha hecho un poco de daño, entonces yo no quiero hacerle más daño. Lo que quiero es quitarle este nudo que tiene ahí. Entonces vamos a cepillar hacia la derecha, hacia la izquierda y veréis que poco a poco sale. Mirad, ya lo estoy notando que se deja ir. Ahí. Ya está. También el champú hidratante ayuda a ayudar a sacar el nudo, ¿eh? Porque muchas personas no sabéis qué champú comprar, de qué raza. Es independiente realmente de la raza. La cuestión es qué queréis hacer en el pelo. Hay champús que sí que son de una raza, porque por ejemplo para maltés, pelo blanco, tal, pues igual sí que usaríamos más unos champús. Eso no quiere decir que sea de la raza, porque muchos champús que se utilizan en maltés también se pueden usar en Yorkshire. ¿Vale? Entonces, a ver. ¡Upa! Por ejemplo, y aquí no he puesto ningún intensificante de color, pero hay intensificantes para este color y podría tener un acabado más fuerte el color si utilizo estos champús. Entonces es más el trabajo que la raza de perro. Pequeñaja. ¿Veis? Ahí ya las patitas de delante no le gustan nada, incluso para cortar las uñas es un dolor de muelas, ¿eh? Mirad, ¿veis? Hop, hop. Ayudaros. Ven, amor. Bueno. Acordaros de las partes interiores de las patas. Y como podéis ver, no la estoy levantando la pata. Estoy haciéndola internamente. La dejo sentar y tiro para mí. ¿Veis?
También podéis hacerlo desde aquí. Pones el secador aquí, ¿sí? Mirad, aquí hay un nudo, lo estoy viendo, aquí. No hace falta más que... y veréis que en un momento se ha ido. Ya está. Entonces podéis también levantar la otra pata, ¿sí? Esta es otra manera de hacerlo. Para perros que te quitan la pata, etc. O podéis levantar aquí. O así. Pero Solchi aquí no se queda, porque ella esto no le gusta nada. Entonces os lo enseño, pero no lo voy a poder hacer porque veréis qué pasa con Solchi, que yo la pongo así para hacerle esto. Mirad. Pero ella empieza a tirar con la pata normalmente y no me deja, ¿vale? No se queda quieta cuando se lo digo. Pero esto también es otra manera de hacerlo y de poder hacer el interior y el exterior de las patas. A ver, Solchi, ¿veis? Se sienta porque no quiere que lo haga. Entonces se trata de ir probando, intentarlo y poco a poco va viendo. Porque si ahora lo dejo, ella se acostumbra a que cuando se sienta, dejo de hacerlo. Entonces hay que tener un poco de picardía para seguir trabajando, pero sin estresar al perro, ¿sí? Forzar un poco, no pasarse de frenada tampoco, ¿veis? Fijaros que aquí hay un nudo, ¿lo veis? Entonces simplemente 1, 2, ya no está, se ha ido, ¿veis? Aquí hay otro que lo he visto aquí. Aquí tenéis dos maneras de enfocarlo, ¿vale? O así, o hay mucha gente que coge las patitas, pone el secador así y lo hace desde aquí. O desde aquí, levantando el secador. Por eso os digo que es muy guay el secador de manos libres, porque te permite trabajar sin problemas en todas las zonas, ¿vale? Te permite ver incluso el interior de las patas. Ya estoy viendo que aquí algún nudo me he dejado en el interior, aquí hay uno. Pero bueno, como no me deja mucho el interior, las patas, yo tengo mis trucos que ahora os iré enseñando, ¿vale? Me cambio de sitio, un poco juego al despiste, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Se trata de que ella no se agobie y jugar al despiste con ella. El nudo estaba por aquí. Mira, lo estoy cogiendo ahora con la mano. Vale. La ventaja de los nudos es que se ven y se sienten rápido. Vale. Cola. Para hacer la colita. A muchos perros no les gusta. Primero, mano. O sea, es cuestión de ir teniendo paciencia, ¿vale? No estoy estirando la cola, si os fijáis es mano. Hoy se está portando muy bien, pero normalmente se me sienta
y me hace un poco de todo. Hoy ha dicho, no quiero enseñar, que no me gusta. Mirad, vale. Entonces, aquí, colito, ¿veis? Otro sitio donde mucha gente no mira, sobre todo en casa. Y no se trata, o sea, fijaros, o sea, lo estoy haciendo con los dedos. Mirad, nada, nada. Es cuestión de ir pasando así y se irán solos los nudos. No me digas que esto no lo puedes hacer en casa tranquilamente. Y así, si tienes miedo de hacerle daño, espera que esto no se ve, le he puesto los dos dedos en la vulva, ¿vale? Y ya está. Pero es que realmente lo que hago es esto, no rascar, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Vale. Último paso que debería hacer todo el mundo, que mucha gente no lo hace. Es este. A ver. Uy, espérate. ¿Veis? Bueno, hay muchos tipos de peines, ¿vale? De aquí nada colgaré un de esto para verlo. Este es ahí, para que veáis la diferencia, os explica también para qué sirven, etc. etc. Hay algunos que son para comprobar, otros para... Mirad, ¿veis? Este es el que es más ancho, sirve simplemente para comprobar. A mí, para una persona particular, no me gustaría porque es muy fino y tengo la sensación siempre, este peine, de que una persona inexperta podría hacer un poco de daño, en concreto, pero hay muchos otros que no, ¿vale? Porque cada marca tiene la suya, etc. Pero, ¿ves? Aquí tú estás viendo que no hay nudos, ¿sí? Entonces, cuando bañéis a vuestros perros en casa, simplemente lo comprobáis. ¿Veis? Venís aquí y hacéis esto y pasáis el peine. Sí, mira, aquí, bueno, no, aquí hay un algo de nudo, pero muy poco. El nudo a veces en los perros, en los caniches, a veces es que no está bien estirado, ¿vale? Pero si fuera un nudo de verdad, se quedaría totalmente bloqueado. A ver si encuentro alguno. Aquí había uno antes, pero ya lo he quitado. Vale. A ver si me he dejado algún nudo y así os lo enseño. Mirad, ¿veis? Pasa. Pero aquí está mal estirado porque estoy notando que no es tan fácil como debería pasar el cepillo. ¿Vale? Si os queréis ir a competición, lo que os diría es que os testéis vosotros mismos, ¿vale? Y que si hacéis así, tenéis que apretar, es que no está suficientemente bien estirado, ¿vale? Para un perro que no es de competición, os da igual, sobre todo si lo vais a pasar a una máquina, etc. Pero si no, pues no me he dejado de momento ningún nudo que os pueda enseñar. Bueno, aquí, pero no está pasando, ¿veis? A mí, como no me gusta hacer esto, prefiero cepillar con la carda y después... No me gusta estirar, supongo, porque de pequeña sufría mucho con esto y con mi madre. Entonces es algo que no me gusta hacer tampoco los perros, ¿vale? Entonces esto simplemente comprobáis que no haya nudos. ¿Os acordáis que aquí había un nudo? Ya lo hemos quitado. Aquí, si os fijáis, ya no hay nudo. Aquí tampoco. Donde nos solemos dejar es aquí, pero tampoco.
Después también vigilad cuando tenéis púas así de anchas, que en un caniche toy, aquí hay unos huesecitos muy finos que, mira, pasa. Bueno, claro, no os lo puedo enseñar, pero aquí he puesto el húmero, ay, el húmero, el, el hueso de la perrita, el hueso que hay aquí, que une el ilion isquion y, bueno, la parte de la angulación trasera, pues aquí lo he puesto. Entonces, simplemente aquí me voy a tener que repasar los huesos, porque ahora no me acuerdo el nombre de este hueso. Pero bueno, a ver, mirad, aquí hay un nudo. No, bueno, simplemente que no está bien estirado. Yo que os lo quería enseñar. Mi gozo en un pozo. Pero bueno, simplemente es esto. Aseguraros que no os dejáis los nudos, que todos se van. Y así veréis que vuestro peluquero os lo agradecerá. Y bueno, un pelín de pelo que hemos quitado, pero no mucho, ¿eh? Es pequeñaja. Ahora ya está guapísima y a punto para este fin de semana para hacer el vídeo. Que sí, porque ya os decía, se me ha anudado, no se me ha anudado, simplemente tenía aquí, que yo la vi que rascaba un montón y ahora sé por qué rascaba. Y es que aquí se ha rascado y muy seguramente es que alguna pulguilla te ha venido a visitar. Y tú te has rascado, que sí, Peque. Es Olchita. Sí. No sé, voy a pensar qué carita le hago. ¿Alguien me da una idea? Vamos a pensar qué carita te hago, pero te voy a poner aquí algo. No sé si vas a ver por dónde vas, chavalina. Bueno, pues chicas, os dejo, chicas y chicos, os dejo. Que tengo aquí otra petarda que también me reclama. Y tengo que ir a darles de comer, que ya es un pelín tarde. Y hasta la próxima. Chao. Ay, espera, se fue. Oh. Uy, ¿qué está hablando? ¿Qué pasa, Di? Sí, ¿qué te pasa? Mira. Ay. Perra limpia. Di. Enseña la carita de perra susita que tienes. ¡Oh! Susita, sí. Venga, hasta luego. Chao.